Señor, gracias por este tiempo que nos prestas, por este tiempo que nos das, Señor, de compartir, de mirar un poco tu palabra, seguramente de una manera muy sencilla. Realmente ella tiene tanto para entregarnos, para darnos, pero nosotros mucho, muchísimo que aprender, Señor. Y te damos gracias por el privilegio de abrirla, de compartirla. Señor, a ti sea la alabanza y la adoración. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartir un tema que no, seguramente es mucho, mucho más profundo de lo que vamos a hablar, es mucho más extenso, es un tema enorme, entonces apenas vamos a tocar como algo superficial. Y la pregunta con que quiero comenzar es, a Dios, escuche bien esto, al Señor, a Dios le da ira. ¿Por cuánto tiempo le da ira a Dios? Eh, ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes le da ira a Dios? Entonces, la ira de Dios surge por su oposición absoluta al pecado. Si quieres colocarlo allí, si estás escribiendo una definición acerca de la ira de Dios surge por su oposición absoluta al pecado. Y antes de entrar a algunos versículos que quiero que miremos acerca de la ira de Dios, miremos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. 1 al 7 está hablando, ¿se acuerdan? Que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Está el pecado de Adán y Eva. Alguien en la sala presente no ha leído jamás, jamás, jamás esta historia, no le dé pena levantar la mano, no diga sí, yo, no, levante solamente la mano, levante la mano. Si alguien nunca la ha leído, nunca, nunca ha escuchado del pecado de Adán y Eva. Parece que todos, ¿cierto? Parece que todos lo han escuchado acerca de lo que pasó y cómo Eva comió del fruto que Dios dijo no coman. Algunos dicen que ese fruto era ah, el sexo entre ellos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es un fruto y que Dios les dijo a ellos que se multiplicaran. ¿Y cómo se iban a multiplicar? ¿Cómo les bendijo? ¿Cómo se iban a multiplicar si no era a través de las relaciones sexuales entre ellos? Ahora, Dios le dio un Adán a Eva y una Eva a Adán. Significa que Dios está de acuerdo, uno, con las parejas heterosexuales, hombre-mujer, mujer-hombre, pero también con que haya una pareja estable, una pareja por siempre, una pareja para la vida, compañero de vida, una compañera de vida que Dios da. Entre otras cosas, no es que Adán se fue a buscar por allá, no, Adán hasta se quedó dormido, el hombre dormía, algunos de nosotros somos buenos descendientes de Adán, y dormido Dios saca la costilla y forma a la mujer. Entonces, no es el hombre quien buscó la mujer para sí, sino Dios quien le entregó la mujer. Así debería ser para todos los casos. Nosotros no deberíamos buscar pareja, deberíamos esperar a que Dios nos entregue ese hombre o esa mujer que Dios quiere para nosotros. Por buscar es que nos equivocamos y por eso hay tanto dolor en el mundo, frustración, iras, amarguras, tantas cosas. Vamos a algo que quiero que nos fijemos en esta historia de Adán y Eva, y es cuando el Señor aparece, dictamina sentencia, ¿cierto?, acerca del pecado de ellos, y luego dice, versículo 20 22 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El 23.
y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, tienen que irse, tienen que irse. El paraíso tenían una comunión perfecta con Dios. Dice versículo 23, ¿cierto? Comenzando, sacó, lo sacó del huerto. Versículo 24, los echó, los echó. ¿Por cuántos pecados Dios echó a Adán y a Eva? Muy bien, eso es importante. Si usted está pensando, ay, yo quiero aprender a predicar, ¿cómo comparto el evangelio? Eso es una de las cosas que es importante decir cuando se habla del evangelio. Dios no tolera un solo pecado en su presencia. Entonces le pregunto a la persona, si Dios no tolera un solo pecado en su presencia, si usted muere hoy, ¿usted cree que para dónde va? Dios no tolera ni un pecado, ni uno. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios, cuando Adán y Eva pecaron, un pecado, uno, no es que Eva mató a Adán, sí estuvo a poco muchas veces por discusiones que tuvieron, no metieron, eso la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice la Biblia es que Adán y Eva pecaron, comieron de un fruto que Dios les dijo no coman y debido a eso fueron echados por un pecado. No es que mataron, no es que violaron, no, comieron del fruto, de un fruto que Dios dijo que por ese pecado Dios dijo tienen que irse, tienen que irse. Ahora, usted se muere hoy, usted se muere hoy. ¿Para dónde cree que iría si Dios no acepta a una persona así haya cometido un pecado? Si usted tiene la respuesta, lo felicito. Pero si no tiene la respuesta, usted hace parte de la mayor cantidad de personas en el mundo que tampoco saben contestar a esa pregunta. Y si no sabe contestar a esa pregunta, usted está en problemas, porque debería contestarla. Si usted muriera hoy y Dios no acepta una persona, así tenga un solo pecado, ¿dónde cree que iría usted entonces? Exacto. Gracias, Freddy. Al infierno. Entonces, al infierno. Si hay un solo pecado, se iría al infierno. Entonces, Dios no acepta el pecado en su presencia. Ahora, vamos a Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés? Usted ya está pensando, ¿dónde está Eclesiastés? Eclesiastés, por eso es bueno aprenderse los libros. A veces uno escucha libros, por ejemplo, cuando le dicen a usted, Joel capítulo 1. Eclesiastés dice, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, perdón, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ahí enseguida de Proverbios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Entonces dice, eso es un versículo que comienza, eh, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién hizo? ¿Quién creó? ¿Quién formó? ¿Quién hizo? Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y sigue diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y sigue diciendo, y ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hombres. Porque mire que está hablando del 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha hecho a los hijos de los hombres. Está hablando de los hombres. Entonces dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué está diciendo? Que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué está diciendo? Que el hombre es qué? El hombre es un ser
eterno. ¿Dios es eterno? Dios es eterno. ¿El hombre es eterno? Sí, pero no como Dios. Dios es eterno en que no tuvo principio ni tiene fin. No hay un inicio de la historia para Dios, porque Dios siempre ha existido. Pero para el ser humano sí, nosotros tenemos un inicio en nuestra existencia, solo que no tenemos un final. Usted dirá, pero cuando uno se muere, sí, usted se muere, pero su alma, su ser, su alma, su ser espiritual sigue existiendo con Dios o lejos de Dios, pero sigue existiendo. O sea, si usted se muere hoy, usted seguirá existiendo ¿hasta cuándo? Por siempre. ¿Con Dios o lejos de Dios? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Una, Dios no tolera el pecado en su presencia, así sea uno. Y en segundo lugar, nosotros existimos aún después de que partimos de este mundo, seguimos existiendo en un lugar con Dios o un lugar lejos de Dios. Y entonces entramos al tema de la ira de Dios. Pensemos un poco en la ira de Dios. En Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, allí está. Números 32. Entonces, si usted existe por siempre y no puede estar con Dios porque hay un pecado, y usted está sucio de ese pecado, entonces, ¿dónde va a estar? Dice Números 32. Números 32, 9, hablando, está haciendo como un recorderis, tal vez Moisés con el pueblo, de algo que había sucedido tiempo atrás. Y está contando, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, obstinado, tercos, el 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Mire, ¿a qué puede llevar la ira de Dios? Acabar incluso con una nación, pero más que eso. La ira de Dios es algo tan radical, tan inmenso que no alcanzamos a medirlo. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿cómo, oh Jehová, por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? Ah, disculpe, me estaba leyendo otro texto que también está relacionado, ¿cierto? Pero no es. 32. Miren como que estaba hablando de lo mismo y por eso pensaba que estaba hablando del texto, pero veo Números 32 y veo que están mirando eso, no es. Bueno, Números 32. 32:9 dice. Y subieron al torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel porque no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. O sea, bueno, para ponerlo en contexto, ellos salen de Egipto, ellos estaban en Egipto, el pueblo de Israel, y entonces van a, bueno, no sé, se me olvida el lugar, pero em, Moisés le dice que vayan 12 espías, eran 12, si no estoy mal, a mirar la tierra. ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está la tierra? Y entonces ellos van, encuentran semejantes, gigantes, pero también el fruto de la tierra maravilloso, la tierra extraordinaria. Entonces 10 vienen y le dicen al pueblo, la tierra es buena, pero esos personajes que están allá nos van a tragar vivos. Entonces la gente que escuchó comenzó no, vámonos de aquí. Pero Dios les había dicho, vayan allá. Pero dos espías, uno, Josué y su amigo Caleb, dijeron, no, 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 venga, son gigantes.
pero el Dios que tenemos es mayor que ellos. Vamos, vamos y conquistemos la tierra. Dios la va a entregar. No seamos obstinados, no desobedezcamos a nuestro Señor, hagámoslo. De eso, a eso se está refiriendo Números 32:9. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque ellos desconfiaron de Dios, ellos desobedecieron a Dios. Dios había abierto el mar rojo, se les olvidó y había hecho muchas otras cosas y ellos se desalentaron. ¿Qué pasó con Dios? La ira de Jehová, el 32:10. Y la ira de Jehová se encendió entonces. La ira de Jehová se encendió y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Usted, hay personas que lo hacen poner nervioso a uno, ¿cierto? Hay personas que son con un temperamento fuerte de una manera o hablan de que uno, que le hablan a uno o uno va a hablar con ellos algo y uno como que las piernas le tiemblan, como que suda, como que le da frío en las manos. Bueno, se pone nervioso. ¿Se imaginan ustedes estar frente a Dios cuando está encendido en ira? ¿Se imaginan qué es eso? Nos podemos siquiera imaginar. Y eso nos esperaba si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Eso nos esperaba si nuestros ojos hubieran estado cerrados a lo que Cristo hizo por nosotros. Eso nos esperaba, enfrentarnos a la ira de Dios. Y allí en Salmo 78, 56, Salmo 78, 56. Está haciendo también un recorderis el salmista de lo que Dios hizo. Si usted ve unos versículos antes, dice, eh, el 52 hizo salir a su pueblo como ovejas, el 53 los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, el mar cubrió a sus enemigos, hablando del mar rojo, el 54 los trajo después a las fronteras de su tierra santa, el 55 echó las naciones delante de ellos, y llegamos al 56. Pero ellos tentaron, ellos desafiaron y enojaron al Dios Altísimo. Y yo me pregunto si nosotros de pronto hemos hecho lo mismo. Nosotros que hemos puesto la confianza en Jesús, que hemos sido salvados porque hemos desafiado a Dios y hemos persistido en una conducta que obstinadamente hemos practicado. Ellos desafiaron a Dios, pero quien más desafía a Dios es aquel a quien se le dice: Cristo es la solución, Cristo es el camino, y la persona sigue en su religión, la persona sigue en su pecado. Déjeme a mí tranquilo, yo estoy bien como está. Ese desafía a Dios. Ese dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Santísimo y no guardaron sus testimonios, 57, sino que se volvieron, se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron. Ahora, por lo menos al salir de aquí, si alguien le pregunta, ¿Dios le da ira? Usted va a decir, definitivamente sí, sí, definitivamente sí. 58, entonces dice, le enojaron en sus lugares altos, le provocaron hacerlo con sus imágenes de talla, o sea, la idolatría, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel.
¿Qué les parecen esas palabras? Están escritas, no las mandamos a escribir ayer, no, estaban ahí ya antes. De pronto tú no las habías visto, pero el siguiente versículo es más aún más diciente. El Salmo 7, el Salmo 7:11. Ahí no solamente dice contra quién está irado Dios, sino cuándo está irado Dios. 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Contra quién está irado Dios? Contra el impío, contra el pecador que no ha resuelto su situación con Dios, contra la persona que vive de acuerdo a sus deseos de la carne, a este mundo, a la corriente de este mundo. Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. ¿Lo había pensado usted alguna vez? Tal vez no. Leemos en los letreros, y Dios es amor. Pero sería bueno leer de vez en cuando, Dios está airado todos los días. ¿Ustedes se imaginan donde coloquemos ese aviso aquí afuera al pie de la puerta, un letrero bien grande que diga, Dios está airado todos los días contra ti? ¿Cuántas personas mirarían y se reirían? ¿Lo creerían? Dirían, ay, no, ay, de verdad, ¿ah? Y con las cosas que salen, ¿con qué irán a salir después? Pero es lo que la Biblia dice. Dios está airado contra el impío todos los días, todos los días. No sé si es. Estoy tratando de recordar un versículo que no tengo dentro de lo que, a ver si lo encontramos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y si no, desistimos y seguimos con el otro. Tesalonicenses, ya vamos al Nuevo Testamento. Habrá un tiempo en que se derramará la ira sobre el mundo entero. ¿Lo sabes tú o no lo sabes? Habrá un momento en que Dios derramará sus juicios sobre este mundo y se aproxima. ¿Lo sabes o no? Será un tiempo de ira. Pero los que han llegado a confiar en Jesús, se han vuelto sus ojos al Señor, han sido lavados por la sangre de Cristo, no estarán bajo ese tiempo de ira que se va a derramar el juicio de Dios. Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, sobrios es equilibrados, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmos, habiendo creído en Jesús de todo corazón. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los únicos que no están expuestos a la ira de Dios son aquellos que han puesto su confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque la ira de Dios fue derramada sobre el Cordero en la cruz. Porque la ira de Dios por mis pecados fue colocada sobre Cristo allí cuando murió por mí. Por eso no puedo recibir la ira de Dios, porque Dios no me puede dar la ira dos veces. Ya la derramó sobre Cristo y ahora que yo he confiado en Él, he creído en Él, Dios me salva de ese tiempo de ira y de una eternidad recibiendo el juicio de Dios por mi pecado. De eso me salva Dios. Hay que agradecer a Dios. Hay que decirle, Señor, no sé de cuánto, pero me has salvado, me has rescatado. De cuánto, Señor, y cuánto me has entregado. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses, ahí cerca de
de donde estamos, atrasito. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Qué le hace dar ira a Dios? Entonces, ahí tiene usted la lista en el versículo 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Por qué decimos que eso hace dar ira a Dios? Porque el versículo 6 lo dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene. Entonces, la fornicación es una de las cosas que hace dar ira a Dios. ¿Es algo que este mundo practica? ¿Que esta sociedad hace? Sí. Entonces, ¿cómo puede estar Dios con esta sociedad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Cosas por las... Entonces la sociedad dice, eso es normal, todo el mundo lo hace. Nuestros padres, muchos de nuestros padres no ni se casaron, hasta nuestros abuelos ni se casaron. Entonces, ¿por qué ahorita va a ser malo? Porque Dios lo dice. Por eso va a ser malo, porque Dios lo dice. Y que no solamente dice que es pecado, dice que eso produce ira en Dios. No solamente la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice el 7, ustedes eran esto, vivían en esto, pero ya no. Porque si tú eres verdadero hijo de Dios, tú ya no andas en fornicación, tú ya no andas en impureza, en pasiones desordenadas, porque has sido rescatado. No es posible para el verdadero hijo de Dios estar pecando y tranquilo. Si usted es verdadero hijo de Dios, puede caer en pecado, sí, pero usted estará cargado en su corazón y tendrá que venir a los pies del Señor y decir, perdóname, Señor, no debía haber pecado de esta manera. Pero si usted está tranquilo en ese pecado, preocúpese y mucho, porque le espera una eternidad, si no es hijo de Dios, lejos de Dios, experimentando la ira de Dios por la eternidad. Y Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 3 es similar, pero distinto. Puede encontrar varias cosas similares a Colosenses, donde leímos ahora. Efesios 5:3. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Y mire lo que dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué cosas viene la ira de Dios? Por las que está mencionando en los versículos anteriores. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La palabra de Dios es clara. La sociedad está muy distante, muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña, sí, y cada vez va a estar más lejos. Por eso tú debes estar bien parado en la palabra de Dios para que no te arrastren tras ellos. ¿Cuánta ira siente Dios en este momento por este mundo? Y habiendo dado la solución al pecado, la desprecian. Habiendo entregado a Cristo, dicen, no con él, yo sigo como voy, pero un día estarán bajo el juicio de Dios. Juan capítulo 3,
Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, vamos a leerlo todos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, aquí está concluyendo. ¿Sobre quién está la ira de Dios? Sobre quien no ha creído en Jesús. Pero atención, aún nosotros los creyentes que hemos creído en Jesús, podemos hacer cosas que hacen enojar a Dios. No que Dios nos va a mandar al infierno, nos va a quitar la salvación, no. Pero Dios puede obrar disciplinando a sus hijos. El hecho de que yo me sienta molesto con mi hijo no significa que él deja de ser mi hijo. ¿Y yo lo puedo disciplinar? Sí, puedo disciplinarlo. Pero deja de ser mi hijo porque lo disciplino, no. Dios puede disciplinar a sus hijos quienes no andan conforme a su voluntad, pero la ira de Dios está sobre los que rechazan a Jesús. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. No estará, ya está. Y terminamos con Jeremías, capítulo 10. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Otra vez, y vamos a leerlo todos también. Mas Jehová, el Dios vivo y Rey eterno. Te lo puedes aprender. A su ira tiembla la tierra. Dios es perfecto en la manifestación de sus atributos. Su ira es perfecta. O sea, su ira es santa. Su ira es santa. Yo pensaba en la manera en que el Señor se airó cuando sacó a las personas del templo, ¿se acuerdan? Lo sacó. Su ira es santa. Su ira es severa. Su ira es universal. Su ira es diaria. Él proveyó una manera para ser guardados de la ira de Dios y es en Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados, quien murió por nosotros. Pero Dios no acepta, no aceptará por la eternidad a una persona, así tenga un solo pecado en su presencia. ¿Dónde quedas tú entonces? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Amas a tu hijo? Sí. Ah, yo sí, yo soy creyente, sí, yo confío en él. ¿Amas a tu hijo? ¿Lo amas? Sí, lo amas. ¿Quieres que él sea objeto de la ira de Dios? Piensas, ay, que él haga lo que quiera. Yo sí escucho de Dios, pero él puede vivir como se le antoje. Sí, sí, sí. Y cuando enfrente la ira de Dios, cuando enfrente la ira de Dios, nuestros hijos, nuestros padres, algunos somos creyentes y tenemos padres que no lo son. Nos preocupamos por hablarles de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Señor, tu palabra preciosa, Señor, que nos traes acerca de la ira de Dios.
Un tema, Señor, que no es un tema agradable para muchos. No es un tema que nos haga reír, porque es un tema más bien tan serio, donde implica juicio de Dios, castigo, muerte, condenación. La ira de Dios justa, la ira de Dios santa, la ira de Dios que corresponde con su naturaleza perfecta, santa, pura, que rechaza y no acepta el pecado en su presencia. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a no conformarnos con un mundo que abraza la fornicación, la impureza, las pasiones, los deseos, la avaricia, el centro en el yo, el culto al ego, el culto al cuerpo, una sociedad que se va tras la ilusión y el engaño de la apariencia, de lo externo y físico. Señor, ayúdanos a no amoldarnos a ellos, a aprender más de ti, a que nuestra mente sea transformada, a que no estemos, Señor, considerando bueno algo que te produce ira a ti, a que no estemos diciéndole a otro, no hay problema, usted puede hacer lo que quiera, cuando está haciendo algo que sé que a Dios desagrada. Señor, ayúdanos, por favor, a no hablar el lenguaje del mundo, más bien acercarnos más al lenguaje tuyo, a tu corazón, a cómo ves las cosas, a cómo calificas las cosas, a cómo sientes acerca de las cosas. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti cada día. Que tu palabra, Señor, sea quedándose en nuestro corazón y haciendo lo que tú quieres que haga. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.